No sé si alguna vez han escuchado esta historia, pero créanme cuando les digo que es de esas que marcan para siempre, esas que hacen que uno crea, aunque sea por un rato, que los milagros existen y que la gente puede cambiar. Todo pasó en un solo día, y aunque parezca una cosa de películas, les juro que lo que van a leer fue real. No sé cómo explicarlo bien, pero acá está, tal cual. Matías Aguilar era un hombre acostumbrado a tenerlo todo, dueño de una gran cantidad de empresas, acostumbrado a las decisiones que mueven millones, y a una vida llena de lujos y soledad disfrazada de éxito. Ese día salió temprano de su casa, un lugar tan grande que podía perderse en él, con la intención de simplemente hacer un par de vueltas y seguir con su rutina imparable. Por la mañana, caminando por la avenida principal de la ciudad, algo llamó su atención. Una niña, no más de 12 años, devolviendo una billetera repleta de billetes a un hombre mayor. Lo más increíble no fue eso en sí, sino cómo ella lo hacía sin esperar nada a cambio, con una sinceridad tan pura que fue como un golpe en su pecho. El hombre, don Aurelio, la recibió con lágrimas en los ojos y la abrazó. Matías observó ese pequeño acto de honestidad, algo tan sencillo y, sin embargo, tan lejano de su mundo. La niña se llamaba Leticia Peña, y antes de irse, se volvió hacia Matías y le dijo algo que él no esperaba escuchar. En este mundo, caballero, no todos somos iguales. Algunos pierden todo, pero no la honestidad. Y otros, como usted, creen que el dinero lo puede todo. No era un reproche, sino una advertencia, y Matías sintió que esas palabras se le clavaban en el alma. No supo qué responder. Intrigado, decidió seguir a Leticia, algo clandestino, casi sin pensar, solo para verla a dónde iba y entender por qué alguien así existía en medio de tanta indiferencia y cinismo. La siguió hasta un barrio humilde, uno que él nunca había pisado antes, donde las casas eran pequeñas y los rostros hablaban de esfuerzo y sacrificio. Leticia vivía con su madre Rosa, su hermano Diego y otros recuerdos que parecían pesarles más que la pobreza misma. El contraste entre ese lugar y la mansión de Matías era brutal, y él, acostumbrado a medirlo todo en dinero, empezó a ver que había algo más allá. Pero lo que no sabía y lo que cambiaría todo para él, lo descubrió por casualidad. Un accidente, una obra de construcción con fallas. Su propia empresa, una de las más prestigiosas, había sido negligente y había causado la muerte del padre de Leticia, Roberto Peña. Esa verdad cayó sobre Matías como un balde de agua helada. Sentía culpa, vergüenza, una mezcla abrumadora que no sabía dónde ubicar. Era responsable, aunque él había logrado mantener esa verdad enterrada en papeles y evasivas. Esa tarde Matías tomó una decisión que pocos hombres de su mundo habrían tomado. Sin decir quién era, comenzó a ayudar a la familia Peña. Llevaba comida, arreglaba cosas que él mismo rompió con su indiferencia, escuchaba sin juzgar. A veces se sentaba en silencio a su lado y su corazón palpitaba fuerte cuando Leticia o Diego lo miraban con sus ojos brillantes, llenos de una confianza que él no merecía. Esa sinceridad sin máscaras empezó a llenar un vacío que él no se daba cuenta tenía. El miedo de ser descubierto estaba siempre ahí. Matías se debatía entre la necesidad de confesar todo y el temor de arruinar esos momentos, de perder ese amor a medias que apenas comenzaba a nacer. Finalmente, cuando la noche ya caía, y la casa de Rosa parecía más un refugio que una carga, él habló, contó la verdad, esa que lo aplastaba por dentro, con las lágrimas marcándole el rostro. Rosa, Leticia y Diego escucharon, y el silencio que siguió fue más abrumador que cualquier palabra. Pero lo inesperado sucedió. No hubo gritos ni reproches. Rosa, con una tristeza que parecía 1000 años vieja, le dijo que ya sabía, que tal vez esa noche su vida podría cambiar para peor, pero que lo importante
era lo que él haría desde entonces. La aceptación, la entrega y la posibilidad de perdonar llegaron en ese instante como un regalo que ni siquiera Matías se atrevía a soñar. Desde ese día, Matías no volvió a ser el mismo. Se convirtió en alguien que no solo daba dinero, sino que daba tiempo, presencia y amor. Se sentaba con los niños, escuchaba a Rosa contar historias, se reía por primera vez en mucho tiempo. La empresa fue cambiando poco a poco, por dentro y por fuera, y aunque nadie sabía del secreto, Matías sentía que estaba empezando a vivir de verdad, como si por fin hubiera encontrado un sentido. Lo más increíble, y también lo que más descolocó a Matías, fue que todo empezó y terminó en ese día. No hubo una historia larga, ni un vínculo enorme que empezara a partir de algo glamoroso. Solo hubo un instante, una verdad revelada y algo parecido a un milagro que cambió para siempre a un hombre que nunca pensó que podría ser mejor. A veces, él mismo se pregunta cómo fue posible. Nunca encontró una explicación que le sirviera. Desde entonces, la vida de Matías está marcada por esa mañana y esa tarde. Siempre que recuerda a Leticia, a Rosa y a Diego, siente una mezcla de orgullo y humildad que no se gira hacia atrás. Porque a veces solo hace falta un día para cambiarlo todo. Y a veces ese día solo se enciende y se apaga sin que nadie pueda entenderlo del todo. Así fue aquella vez, y así quedó para siempre. El día siguiente comenzó con una calma inesperada. Matías despertó en su gran casa, pero por primera vez sus pensamientos no rondaban los balances de sus empresas o los contratos pendientes, sino los rostros humildes de Rosa, Leticia y Diego. Aquella mañana decidió que debía hacer algo más que ayudar a escondidas. Debía encontrar la manera de conectar verdaderamente con esa familia que lo había tocado tan profundamente. Sin embargo, la duda y el miedo seguían acompañándolo, porque sabía que el peso de la verdad no desaparecía con la simple promesa de cambiar. Al salir, decidió ir al barrio donde vivían los Peña. La gente lo miraba con curiosidad. Un hombre como él no era común en esas calles de tierra y adobes gastados. Pero al acercarse a la casa, reaccionaron con una mezcla de desconfianza y expectativa. Rosa apareció en la puerta, su rostro iluminándose con una sonrisa cansada pero sincera. Él volvió a ocultar quién era realmente. Llamó a la puerta como un vecino más, y ella lo invitó a pasar sin demasiadas preguntas. Mientras entraba, vio las grietas en las paredes, la modesta mesa de madera y las fotos de Roberto enmarcadas en rincones humildes, y sintió que aquel lugar era el verdadero hogar que siempre había buscado sin saberlo. Durante ese día, Matías se entregó a las pequeñas tareas: arreglar la gotera del techo, traer medicinas para Rosa que ella no podía pagar, y pasar tiempo con los niños, quienes, sin saber muy bien cómo, lo aceptaban como un amigo más. Diego, tímido pero curioso, le mostró sus dibujos y le habló de sus sueños de ser ingeniero. Leticia, con aquel brillo en sus ojos que guardaba aún dolor, escuchaba en silencio, casi como si estuviera evaluando cada gesto de aquel hombre misterioso. La conexión empezaba a ser real, aunque las sombras de la mentira aún pesaban en Matías. Esa noche, en la soledad de su estudio, Matías no pudo evitar revivir una y otra vez el accidente que había causado la muerte de Roberto. Recordaba los informes, las negligencias que habían pasado desapercibidas, la manera fría y calculadora en que se habían manejado las pruebas para limitar responsabilidades. El peso de saber que por su empresa, y en cierta medida por sus decisiones, esa familia había sido rota, le hizo experimentar una mezcla de rabia y un profundo deseo de redención. No podía permitirse vivir con esa culpa sin intentar cambiar.
A la mañana siguiente comenzó a investigar los procesos dentro de su compañía, buscando errores, responsables y formas de evitar que una tragedia similar pudiera ocurrir de nuevo. Sus ojos, acostumbrados antes solo a números y gráficos, ahora veían rostros detrás de cada proyecto. Matías ya no podía concebir sus empresas como simples negocios. Para él, eran ahora vidas que dependían de su integridad. Era un cambio sutil pero firme que empezaba a calar en cada decisión que tomaba. Mientras tanto, en el barrio, Rosa comenzaba a notar la presencia constante del hombre misterioso. Su ayuda evidente y silenciosa era un faro en medio de la tormenta que era su vida tras la pérdida de Roberto. Pero pese a la gratitud, también estaba la incertidumbre. ¿Quién era realmente ese desconocido que parecía querer quedarse sin pedir nada a cambio? Rosa recordaba la advertencia de Leticia sobre la honestidad y sentía en su corazón que debía proteger a su familia de falsas promesas, aunque una parte de ella comenzaba a confiar. Un día, mientras Matías ayudaba a reparar la vieja cerca que separaba el jardín de la calle, Diego se le acercó con una mochila llena de libros escolares. Sin entender por qué, le pidió que lo ayudara a estudiar matemáticas. Fue un momento inesperado, un pequeño instante donde la distancia entre ambos se acortó sin palabras. Matías aceptó, sorprendiéndose a sí mismo al sentirse plenamente en paz. Enseñar a aquel chico, ayudarle a construir un futuro mejor, era lo que realmente le daba sentido a todo. Leticia, por su parte, comenzó a abrirse poco a poco, mostrando su fortaleza y fragilidad. Compartió con Matías historias de su padre, un hombre sencillo, trabajador, lleno de sueños truncados, y de cómo la honestidad siempre había sido la base de su familia. En esas conversaciones, Matías descubrió un valor que el dinero nunca había podido comprar: el respeto genuino hacia los demás. Esa revelación lo humillaba y lo inspiraba al mismo tiempo, pues sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer para reconstruir la confianza perdida. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer iluminaba el barrio, Matías se encontró a solas con Rosa. Decidió que debía contarle la verdad, que no podía sostener aquella mentira por más tiempo. Pero cuando abrió la boca para hablar, las palabras se entrabaron en su garganta, y la mirada firme y noble de Rosa lo detuvo en seco. Ella parecía leer lo que él intentaba ocultar y le dijo: «Cuando estés listo te escucharé». Fueron palabras simples, pero pesaron más que cualquier confesión. En los días que siguieron, Matías optó por demostrar con acciones más que con palabras. Su ayuda se volvió constante, no una limosna sino un compromiso real. Organizaba reparaciones en las casas del barrio, promovía pequeños empleos para los jóvenes y, secretamente, mejoraba las condiciones en sus empresas para proteger a los trabajadores de accidentes. Una tormenta interior se convertía en un proyecto de esperanza, y Matías se sentía cada vez menos prisionero del pasado. Leticia, viendo la transformación del hombre que había cuestionado desde un inicio, comenzó a entender que la vida no era blanco o negro, que las personas podían equivocarse, pero también podían cambiar. Esa comprensión hacía que la niña, endurecida por la realidad, dejara salir a la mujer que soñaba con un futuro mejor, no solo para ella, sino para toda su familia. Matías se convirtió en un espejo que la reflejaba más allá de los prejuicios, mostrando que el amor y el perdón podían trascender hasta las heridas más profundas. Una noche, Matías decidió compartir con Diego un secreto del padre fallecido que había descubierto en antiguos documentos de la empresa. Roberto había luchado hasta el último día para denunciar las condiciones inseguras en la obra. Aquella revelación marcó un momento de reconciliación y respeto hacia un hombre que Matías había ignorado en vida.
Enrique hortaba un nuevo compromiso con ellos, que ya no tendría vuelta atrás. El barrio comenzó a cambiar, no solo porque Matías invertía recursos, sino porque el propio Matías había cambiado. Además de las mejoras visibles, surgió una corriente de solidaridad entre vecinos, una confianza que había estado dormida y que ahora despertaba de la mano de una figura inesperada. Matías ya no era solo un visitante, sino alguien que sin pretenderlo se había convertido en un pilar para aquella comunidad. Una tarde lluviosa, cuando la familia Peña estaba reunida en la pequeña sala, Matías finalmente se atrevió a contar todo sin esconder nada. Habló con la voz quebrada por la emoción, por las noches de insomnio y la búsqueda de redención. Contó cómo la negligencia de su empresa había cobrado la vida de Roberto, su culpa y su deseo de enmendar el daño. El silencio que siguió fue denso, pero cuando Rosa tomó su mano y dijo, «Gracias por ser valiente», supo que había dado el paso más importante. Al mesar siguiente, Matías organizó un evento en el barrio para reconocer la valentía de Rosa, Leticia y Diego y para anunciar un programa de apoyo a las familias afectadas por accidentes laborales. Fue un momento de justicia y reconocimiento, donde el poder y la humildad se encontraron en un abrazo sincero. Los Peña se convirtieron en símbolo de lucha y de esperanza, mientras Matías aprendía que la verdadera grandeza no estaba en lo que poseía, sino en lo que entregaba. Con el tiempo, Matías volvió a su rutina empresarial, pero ya nada era igual. Había aprendido a escuchar, a sentir y a actuar con ética y compasión. Sus días comenzaban con mensajes de Rosa o llamadas inesperadas de Diego para pedir ayuda con un proyecto escolar. La vieja fortaleza de soledad se había derrumbado, dejando espacio para un hombre renovado, capaz de amar y ser amado sin miedo ni máscaras. Finalmente, en un encuentro tranquilo bajo un cielo estrellado, Leticia le dijo a Matías que él les había dado algo que ni el dinero ni el tiempo podían comprar: la dignidad. Fue una frase simple que hizo que él cerrara los ojos y agradeciera en silencio. Habían pasado solo unas semanas, pero para Matías, ese pequeño milagro era una nueva vida, una promesa cumplida y el comienzo de una historia que jamás olvidarían. El despertar de Matías fue diferente al de cualquier otro día. El sol entraba tenuemente por las ventanas amplias de su mansión, pero el brillo de aquel sol no conseguía igualar la luz que sentía en su interior. La idea de continuar con la antigua rutina se desvanecía, sustituida por la urgente necesidad de profundizar los lazos nacidos en aquel barrio humilde. Era como si algo nuevo estuviera tomando forma en su alma, una voz que no había escuchado antes y que ahora reclamaba atención. Con pasos decididos, Matías preparó su salida hacia el barrio de los Peña, esta vez sin esconder sus intenciones, aunque aún el secreto que guardaba se manifestó en la manera cautelosa en que se acercaba a las casas. La gente lo miraba casi sin creer al ver un hombre de su posición entre sus calles de tierra y paredes de adobe. Había una mezcla de suspicacia y esperanza en cada mirada, mientras él culminaba el trayecto hasta la puerta, donde Rosa, con esa sonrisa que reflejaba la resistencia del espíritu humano, lo esperaba. El interior de la casa transmitía historias, no solo de pobreza, sino también de lucha y amor. Aquel espacio modesto y acogedor desvelaba la ausencia de Roberto en cada rincón, pero también la presencia palpable de su recuerdo. Matías se sentó junto a Rosa y los niños, sintiendo la honestidad que aquel hogar irradiaba, un calor desconocido para alguien acostumbrado a la frialdad de los negocios y el lujo. Esa tarde estuvo dedicado a reparar la gotera que inquietaba a Rosa, a suplir carencias olvidadas y a sumergirse en la cotidianidad de vidas que ni sabía que extrañaba. Mientras enseñaba a Diego matemáticas,
Matías empezó a comprender que el conocimiento era un puente hacia un futuro distinto, uno que podía ayudar a construir con sus propias manos. Diego, tímido y con la mirada que reflejaba sueños y miedos, encontró en la paciencia de aquel hombre un aliento inesperado. Leticia, más reservada, abría lentamente sus heridas, sin dejar de proyectar una fortaleza silenciosa. Sus historias del padre eran un retrato honesto de un hombre que había luchado contra las sombras de la desigualdad, y esas palabras, dichas con una mezcla de orgullo y tristeza, hicieron que Matías sintiera el peso de su responsabilidad. En las noches, atrapado en la soledad de su estudio, Matías repasaba mentalmente los informes, las barreras administrativas que habían permitido la tragedia y la cadena de decisiones que habían derivado en la muerte de Roberto. La tormenta interna de culpa se mezclaba con un ardor de indignación hacia sí mismo y hacia un sistema que permitía que la indiferencia venciera a la justicia. No era suficiente pedir perdón. Era necesario transformar las reglas, cambiar la esencia de sus empresas para que nadie más sufriera lo que aquella familia había sufrido. A partir de ese día, cada paso que daba dentro de su compañía estaba cargado de un nuevo propósito. Revisaba protocolos, consultaba a expertos en seguridad y empezaba a replantear la cultura corporativa para que la ética y el valor de la vida humana estuvieran por encima de las ganancias. Era un cambio lento, invisible para muchos, pero para Matías aún más radical que cualquiera de sus movimientos financieros. Ahora veía a su empresa con ojos humanos, no como frías máquinas de hacer dinero. En el barrio, la presencia constante del hombre cuya identidad permanecía oculta comenzaba a sembrar algo más que dudas. Generaba una esperanza silenciosa que iba calando en los corazones golpeados. Rosa, que había vivido demasiadas decepciones, sentía la tentación de confiar, aunque un recelo natural le recordaba que no podía entregarse por completo sin respuestas claras. Sin embargo, su intuición le decía que él no era un turista más, sino alguien dispuesto a quedarse, aunque en silencio. Un día, mientras reparaba la vieja cerca del jardín, Matías recibió una inesperada petición de Diego. El niño mostró su mochila llena de libros y con una mezcla de nervios y confianza dejó escapar un «¿Me puedes ayudar con matemáticas?». Esa pequeña solicitud abrió en Matías una puerta que permanecía cerrada durante mucho tiempo. Con paciencia y dedicación, comenzó a guiar a Diego, encontrando en el proceso una alegría sencilla y honesta que transformaba sus días. Las conversaciones con Leticia llegaron a ser momentos verdaderamente valiosos. Ella compartía con él relatos del amor y la integridad que habían marcado la vida de su padre, un hombre que, a pesar de sus circunstancias, nunca perdió la dignidad ni la esperanza. En esa revelación, Matías encontró la humildad y la inspiración para continuar su camino, sabiendo que debía construir su redención paso a paso, sin apresuramientos o falsas promesas. La certeza de que el camino hacia el perdón era largo y exigente le daba fuerza para continuar. Una tarde dorada se encontraron a solas Rosa y Matías. Había una tensión en el aire, ese momento en que las verdades pendientes piden salir a la luz. Matías intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas. Rosa, con una mirada firme y profunda, parecía anticipar todo lo que no se decía. «Cuando estés listo, te escucharé», afirmó, entregando una paciencia y una fortaleza que impresionaron a Matías. Esa espera silenciosa fue un acto de confianza mayor que muchas palabras. Durante las semanas siguientes, Matías demostró con hechos que su compromiso no era pasajero. Su ayuda se convirtió en rutina, no en mera caridad, sino en responsabilidad.
promovió reparaciones en el barrio, generó oportunidades de empleo para los jóvenes y en su empresa impuso medidas estrictas para evitar nuevos accidentes. Su culpabilidad se transformaba en energía constructiva y poco a poco el barrio empezó a reflejar ese cambio, no solo en edificios o calles, sino en el ánimo y la solidaridad creciente entre los vecinos. Leticia, que había empezado con desconfianza y reproche, fue testigo de una transformación, ¿verdad? Su mirada endurecida comenzó a suavizarse, entendiendo que las personas podían equivocarse profundamente, pero también tenían la capacidad de cambiar radicalmente. Matías se convirtió en un espejo donde la niña y mujer que era podía verse reflejada con menos miedo y prejuicios, aceptando que la misericordia y el amor podían sanar heridas que parecían irreparables. Una noche, en medio de la creciente confianza, Matías compartió con Diego un secreto que guardaba en antiguos archivos de la empresa. Reveló que Roberto había luchado hasta sus últimos días por denunciar la inseguridad en la obra y proteger a sus compañeros. Esa revelación fue un reconocimiento público que honraba la memoria del hombre que había sido silenciado en vida. Para Diego fue un acto de justicia y respeto que marcó un antes y un después en la relación con aquel hombre que lentamente se volvía parte de su familia. La transformación en el barrio se visualizaba no solo en la mejora de infraestructuras o en la inversión económica que Matías aportaba, sino en la renovación del espíritu comunitario. Los vecinos comenzaron a organizarse, a cuidarse mutuamente y a redescubrir un sentido de pertenencia que durante años habían perdido. Matías dejó de ser un extraño para convertirse en un sostén invisible pero firme, un símbolo de que el cambio era posible y necesario. Finalmente, en una reunión íntima, Matías decidió enfrentar sus miedos y hablar con toda la familia Peña sin esconder nada. Con la voz quebrada por la emoción y por el peso de años de culpa, confesó la verdad detrás de la muerte de Roberto, sus errores, su responsabilidad y su voluntad absoluta de redimirse y reparar el daño. El silencio posterior fue largo y denso, pero cuando Rosa tomó su mano con una mezcla de dolor y compasión, y simplemente dijo, «Gracias por ser valiente», todo el dolor se transformó en un umbral hacia la sanación. Al mes siguiente, Matías organizó un evento emblemático en el barrio para reconocer la fortaleza de Rosa, Leticia y Diego y para lanzar un programa de apoyo integral a familias afectadas por accidentes laborales. Fue un día donde se encontraron la humildad y el poder, la justicia y el perdón, en un abrazo que resonó más allá de las calles adoquinadas. La familia Peña se convirtió en un símbolo de lucha y esperanza, mientras Matías entendía que la verdadera grandeza residía en lo que uno era capaz de entregar a los demás. Con el paso del tiempo, Matías retomó sus actividades empresariales, pero ya nunca volvió a ser el hombre que había sido. La escucha, la sensibilidad y la ética guiaban cada una de sus decisiones. Mensajes de Rosa y llamadas de Diego aparecían como recordatorios cotidianos de que la soledad se había ido para siempre. La fortaleza que antes lo aislaba se había disuelto, dando paso a un hombre renovado, capaz de amar y ser amado, sin máscaras ni temores. En un encuentro bajo la inmensidad de un cielo estrellado, Leticia le susurró a Matías que les había dado algo invaluable, la dignidad. Aquellas palabras simples pero profundas hicieron que Matías cerrara los ojos y agradeciera el milagro inesperado de esa transformación. Habían bastado pocas semanas, pero para él era como si hubiera nacido de nuevo. Era el comienzo de una nueva historia, una historia que marcaría para siempre no solo su vida, sino la de todos aquellos que habían aprendido
que el amor y la redención son posibles, aun en los días más oscuros. Chista, el verano comenzaba a disipar los últimos nubarrones, tiñendo el barrio con una luz dorada y prometedora. Matías despertó con una nueva sensación de calma que parecía instalarse definitivamente en su pecho. Sin embargo, la verdadera transformación apenas comenzaba. Esa mañana decidió llevar a Rosa y a los niños a la empresa para mostrarles el espacio en el que había ocurrido todo, para que pudieran ver, de alguna forma, lo que él estaba cambiando desde la raíz y para que ellos mismos fueran testigos de su compromiso. El contraste fue brutal. Un edificio moderno, luces blancas y ordenadas, oficinas impecables, donde la palabra vida parecía sombría y distante. Rosa caminaba despacio, con una mezcla de curiosidad y cierta molestia contenida. La experiencia no fue fácil, pero al despedirse, un leve atisbo de comprensión brilló en su mirada. Los días siguientes estuvieron marcados por reuniones que Matías organizaba para comenzar a implementar un nuevo programa de seguridad laboral. Invitó a expertos, trabajadores y representantes de sindicatos para que sus voces fueran escuchadas. En esas charlas, sin embargo, lo más valioso fue la humildad con la que Matías se presentó, levantando barreras y mostrando su verdad sin adornos. Se escucharon relatos duros, historias de la vida real que habitualmente se ocultaban bajo montañas de papeles y contratos. Fue el primer paso para derribar el muro del silencio y la indiferencia que había protegido años de negligencia. Mientras tanto, en el barrio, la presencia constante y activa de Matías seguía generando movimientos inesperados. Los vecinos comenzaron a organizar eventos donde no solo se reparaban casas, sino que también se tejían redes de apoyo mutuo. Rosa encontró en esto un rol inesperado. Se convirtió en una líder silenciosa, uniendo a los demás con ese temple que solo el dolor y la esperanza pueden forjar. La participación de Leticia, aunque menos visible, era igual de importante. Ella empezaba a hablar en voz alta por los derechos de la comunidad, enfatizando que la dignidad no era una concesión, sino un derecho. Un domingo, la familia Peña organizó una reunión vecinal en el parque cercano, invitando a Matías y a varios trabajadores de su empresa para conversar y compartir ideas. La atmósfera estaba llena de nervios y expectativas. Por un momento, Leticia y Matías se cruzaron miradas que hablaban sin palabras, llenas de respeto y un cariño que había crecido en silencio. Esa jornada fue un éxito. Se acordaron proyectos conjuntos para mejorar el barrio, y se establecieron canales de comunicación directa entre la empresa y la comunidad, para evitar futuras tragedias. La relación con Diego, por otra parte, iba creciendo con la misma lentitud pero firmeza con la que se construyen los sueños. Las tardes que el joven pasaba recibiendo ayuda con sus estudios se convirtieron en un refugio para ambos. Matías veía en Diego la esperanza que él mismo había perdido hacía años, y Diego reconocía en Matías a alguien más que un mecenas, un padre a su manera, un guía que le mostraba que era posible reconstruir desde el error y no desde la culpa. En un gesto de confianza, Diego le mostró a Matías un pequeño cuaderno donde escribía sueños y planes para el futuro. Matías se comprometió a apoyarlo para que ninguno de esos sueños quedara olvidado. Por su parte, Leticia comenzó a involucrarse en un pequeño proyecto de arte comunitario que buscaba contar la historia invisible de su barrio a través de murales. La iniciativa estuvo llena de desafíos. Encontrar recursos y permiso era complicado, pero con la ayuda silenciosa y discreta de Matías, poco a poco, las paredes comenzaron a llenarse de colores y rostros que antes nadie quería ver. La niña, convertida en joven activa, se sentía más capaz y segura. Sabía que su voz importaba,
y esa certeza la impulsaba a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Durante esos días, Matías recibió una llamada inesperada. Un viejo socio había vuelto al país, alguien que había sido testigo de sus años más oscuros y podía complicar la frágil paz que estaba construyendo. El miedo regresó brevemente, pero esta vez no para paralizarlo, sino para recordarle que su camino era irreversible y que, a pesar de las amenazas, debía mantenerse firme. Matías decidió no esconder su verdad esta vez y enfrentó la situación con la misma transparencia con la que había decidido vivir. Un día lluvioso, cuando la lluvia parecía querer lavar con fuerza las calles polvorientas, Matías recibió la visita de un grupo de mujeres del barrio. Le pidieron ayuda para crear un centro de apoyo para madres solteras y jóvenes en situación vulnerable. Tocado por la fuerza y la realidad de esas mujeres, Matías aceptó sin dudarlo, reconociendo que el cambio debía ser integral y que los sueños debían apoyarse en estructuras sólidas. Pronto comenzaron las conversaciones para obtener fondos y convertir un viejo galpón abandonado en un espacio comunitario. La relación con Rosa se fortalecía lentamente. Cada encuentro era un acto de valentía para ambos, una danza delicada entre la confianza y el miedo a revivir heridas. Rosa nunca dejó de mostrarse fuerte, defendiendo a su familia y protegiendo la memoria de Roberto con un amor férreo. Sin embargo, en las tardes que compartían, también mostraba su lado humano, compartiendo sus dudas, sus sueños truncados y la carga que había llevado durante años. Matías aprendía a escuchar sin interrumpir, a ser paciente, a respetar ese silencio que guardaba tanto más que palabras. Una noche, mientras la familia Peña cenaba junta, Matías tuvo la sensación de estar viviendo un milagro. Allí estaban, reunidos alrededor de la misma mesa, compartiendo risas y secretos, un mosaico de vidas unidas por el dolor, la esperanza y la redención. En ese instante Matías sintió que, a pesar de todo el sufrimiento, la luz había vencido a la sombra y que cada acto de amor había tejido una red más fuerte que la distancia del poder o la soledad. Poco a poco, el barrio empezó a ser reconocido por su lucha y sus avances no solo locales, sino provinciales. Matías fue invitado a dar charlas en universidades y foros empresariales sobre ética y responsabilidad social. La historia de aquel hombre que había tocado fondo para construir un mundo mejor comenzó a inspirar a otros. Sin embargo, Matías sabía que el verdadero cambio no estaba en las palabras, sino en los gestos cotidianos que demostraban compromiso y respeto hacia la dignidad humana. Durante una caminata nocturna por las calles iluminadas solo por la luna, Leticia le confesó a Matías que, gracias a él, empezaba a creer en un futuro sin miedo ni resentimientos. Le habló de sus planes para estudiar Derecho y defender a los que no tienen voz. Matías sintió que aquella joven le estaba entregando no solo sus sueños, sino una esperanza renovada para toda la comunidad. Fue un momento íntimo, donde la confianza brilló más que cualquier estrella. En la empresa, el cambio era palpable. Los empleados comenzaron a participar activamente en cursos sobre seguridad y ética, y los índices de accidentes se redujeron notablemente. Matías instauró un consejo de trabajadores para que cada voz fuera escuchada en las decisiones que afectaban sus vidas. Hubo resistencia al principio, pero la transformación era una llave que abría puertas hacia un modelo empresarial más humano, y esa llave la sostenía firme Matías, convertido en un líder que había reconciliado poder y humildad. Una mañana, mientras paseaba por el barrio, Matías se encontró con un grupo de niños que jugaban en la calle. Deportivos y sonrientes, lo invitaron a participar en su juego improvisado. Él aceptó con una sonrisa, recordando cuánto hacía que no reía sin máscaras ni preocupaciones.
En ese instante, sintió que los límites entre su mundo y aquel se habían disuelto, dejando solo la alegría pura de un niño que juega y la promesa de un futuro compartido. El invierno llegó con su frío característico y también con nuevos desafíos. Matías organizó una campaña solidaria para proveer ropa y alimentos a las familias más vulnerables. Rosa, Leticia y Diego se involucraron profundamente, coordinando la logística y visitando casa por casa para asegurar que nadie quedara afuera. Fue un acto colectivo donde cada corazón latía al unísono, demostrando que la verdadera riqueza estaba en la solidaridad y la empatía. En medio de estas jornadas, Matías recibió una carta inesperada. Uno de sus antiguos socios, ahora arrepentido, quería colaborar para reparar errores y apoyar los cambios en la empresa. Esa noticia trajo inquietud, pero también la posibilidad de ampliar el impacto positivo que se había comenzado a sembrar. Matías decidió darle una oportunidad, convencido de que incluso en lo más oscuro puede encontrarse luz si hay voluntad verdadera. Con la llegada del nuevo año, Matías organizó una celebración en el barrio para despedir el pasado y abrazar el futuro. Fue un evento sencillo pero emocionante, lleno de testimonios, música, danza y palabras de esperanza. La familia Peña fue el centro de aquella fiesta, que simbolizaba no solo la recuperación de un barrio, sino la restauración de vidas que habían sido heridas y ahora se alzaban fuertes. Matías ya no era un visitante secreto ni un hombre distante, sino un miembro consagrado de aquella historia de amor y redención que se escribía día a día. Y así, la vida siguió su curso con la fuerza que solo tiene el cambio verdadero. Matías, Rosa, Leticia, Diego y todo el barrio aprendieron que aunque las cicatrices nunca desaparecen completamente, la valentía para enfrentar las verdades, el compromiso para sanar y la capacidad para perdonar son los cimientos de un mañana más justo y lleno de luz. La historia que comenzó con una billetera perdida y una niña honesta se convirtió en un legado de esperanza que seguiría dando frutos mucho más allá de cualquier día, mucho después de que las luces del poder se apagaran para siempre. El amanecer de aquel día parecía hecho a medida para un nuevo comienzo. Matías, ahora un hombre transformado, despertó con la determinación grabada en cada latido de su pecho. La relación con los Peña y el barrio se había consolidado, pero él sabía que aún quedaban desafíos que enfrentar, barreras internas y externas que atravesar. Por eso dedicó sus primeras horas a preparar un discurso que resonara más allá de las paredes elegantes de su empresa y del barrio humilde que ahora acomodaba su corazón. En la sala principal de su oficina, rodeado por ejecutivos y representantes de la comunidad, Matías habló con la fuerza de quien ha vivido la caída y la redención. Recordó la historia de Roberto, las tragedias que habían marcado un antes y un después, y la imperiosa necesidad de construir empresas con alma, donde la dignidad humana no sea una palabra vacía, sino un principio. A su lado, Rosa, Leticia y Diego escuchaban con un orgullo contenido, conscientes de que su lucha había encendido una llama que ahora iluminaba muchos caminos. Con el pasar de los días, el barrio comenzó a ver resultados visibles. Se inauguraron espacios públicos renovados, impulsados por un equipo de voluntarios que incluía trabajadores de la empresa de Matías. Juntos pintaron murales, plantaron árboles y organizaron talleres para niños y jóvenes. Leticia, que hasta hace poco apenas hablaba ante desconocidos, se convirtió en una líder vibrante, mostrando su talento para movilizar a otros y hacer que la comunidad se sintiera dueña de su propio futuro. En paralelo, Diego avanzaba con sus estudios con la ayuda constante de Matías, quien se había convertido en un mentor y un amigo.
Las tardes de matemáticas y ciencias ya no eran solo una obligación, eran un espacio de sueños compartidos, de proyectos que iban más allá del barrio y de la tristeza de la pérdida. Matías veía en Diego la oportunidad de reparar el daño y de sembrar esperanza a largo plazo. Sin embargo, el camino no era sencillo. La antigua red de influencias que rodeaba la empresa comenzó a presionar para frenar los cambios. Algunos socios y empleados que antes solo veían números comenzaron a manifestar su incomodidad con las nuevas políticas de seguridad y transparencia. Matías tuvo que enfrentar huelgas, intentos de sabotaje y amenazas veladas, pero esta vez su espíritu estaba blindado por la verdad y la convicción. No había marcha atrás. En medio de esa tormenta, Rosa se convirtió en un pilar fundamental. Su voz, impregnada de experiencia y pasión, hacía eco en asambleas y reuniones. Siempre defendía el derecho de las familias a la seguridad y a un futuro digno, recordando a todos que detrás de cada empleado hay un rostro, una historia, un ser humano. Rosa, con su fuerza silenciosa, se ganó el respeto incluso de aquellos más escépticos, transformándose en un símbolo de resistencia y esperanza. Una tarde, Leticia invitó a Matías a visitar una biblioteca comunitaria que había ayudado a crear con donaciones y trabajo colectivo. Entre estantes llenos de libros y fotografías del barrio en distintas épocas, Matías comprendió que el verdadero cambio era también cultural. La educación y el acceso a la información eran herramientas poderosas para romper con las cadenas de la pobreza y la indiferencia. Allí habló con jóvenes que soñaban despiertos y sintió que el futuro, aunque incierto, brillaba con mayor intensidad. Mientras tanto, Matías siguió enfrentando su pasado. Una carta anónima llegó a sus manos, con detalles que revelaban aún más negligencias en otros proyectos de su empresa. La tentación de ocultar la verdad nuevamente fue fuerte, pero la transformación había sido real. Con transparencia y dolor, convocó a una investigación profunda, mostrando que su compromiso no era con las ganancias, sino con la justicia y la reparación. El proceso generó ruido en los medios y en la sociedad, y aunque hubo críticas y dudas, también surgió un movimiento ciudadano que apoyaba la transparencia y el cambio. Matías supo que ese era el verdadero poder. Cuando el pueblo exige ética y compromiso, no hay fuerza que detenga el avance hacia un mundo más humano. En medio de esas semanas intensas, Rosa y Matías compartieron un momento de descanso, sentados en el porche de la pequeña casa que ahora parecía rebosar de vida. Hablaban sobre el pasado, el presente y el futuro, dejando caer miedos y abriendo espacio para sueños. Fue una conversación íntima, donde las heridas se tocaban con suavidad y la esperanza era el lenguaje predominante. Leticia, por su parte, comenzó a recibir invitaciones para dar charlas y participar en foros juveniles, contando su historia con valentía y mostrando que el dolor no es el final, sino el inicio de la transformación personal y colectiva. Su rostro, antes marcado por la sombra de la pérdida, ahora irradiaba luz y determinación, inspirando a quienes la escuchaban. Diego terminó su año escolar con sobresaliente y fue invitado a una beca para estudiar ingeniería en una reconocida universidad. Matías estuvo presente en la ceremonia de entrega, con lágrimas contenidas y un corazón que latía con fuerza renovada. Sabía que la semilla que había plantado tenía raíces firmes y que Diego, con su talento y esfuerzo, era la prueba viviente de que el cambio se concretaba en cada ser humano. En los meses siguientes, el barrio ganó reconocimiento a nivel provincial por sus iniciativas comunitarias y su modelo de sostenibilidad social. Matías participó en eventos internacionales, siempre hablando desde la experiencia de la transformación y la responsabilidad. Su historia se convirtió en un faro para aquellos que creen en la capacidad de los seres humanos para cambiar. Un día,
En medio de una reunión con líderes comunitarios y gubernamentales, Matías recibió una llamada inesperada. Un antiguo enemigo de sus tiempos anteriores buscaba un encuentro para negociar un pacto. Esta oferta tentadora representaba una antigua vida que prometía poder y riquezas rápidas, pero Matías supo responder con firmeza que su único compromiso era con la justicia y el bien común. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, rodeado por fotografías y recuerdos de los Peña y de su propia transformación, Matías comprendió que el verdadero legado no era ni el dinero ni la influencia, sino el amor que se cultiva con esfuerzo, paciencia y honestidad. Cerró los ojos y agradeció como nunca antes por el milagro que un día inesperado había provocado en su alma. La familia Peña y el barrio siguieron creciendo, fortalecidos por los vínculos que se habían consolidado en medio de la adversidad. Rosa continuó siendo una líder inquebrantable, Leticia una voz incansable y Diego un futuro prometedor. Matías, ahora parte de aquella historia para siempre, caminaba con la serenidad de quien supo caer y levantarse con dignidad. En la última reunión del año, Matías propuso un proyecto conjunto: crear una fundación que promoviera la ética empresarial y el desarrollo comunitario en otras regiones. La iniciativa recibió el apoyo unánime y en ese momento supo que el camino iniciado seguía adelante, más allá de él, como un río inagotable de esperanza y humanidad. Una noche estrellada, Leticia le dijo a Matías que gracias a él habían aprendido que la dignidad es una llama que nunca debe apagarse, que existe incluso en los lugares más humildes y en los corazones más heridos. Matías la escuchó, conmovido, reconociendo que aquel día en que una niña honesta le devolvió una billetera había sido un regalo inesperado que cambió su destino para siempre. Cerró los ojos y en silencio prometió seguir cuidando ese legado con amor y entrega, sabiendo que la vida a veces ofrece milagros hechos de verdad y coraje.